Buenos días, bienvenidos. Este proyecto de extensión de la Facultad de Humanidades nació a raíz de unas conversaciones que hemos mantenido a lo largo de varios meses y podría decir años también con narradores del Nordeste. Conversaciones en las que realmente se manifestaba una problemática común, la del poco conocimiento de la literatura de otras provincias en cada una de las provincias. Esto tiene que ver con que accedemos fácilmente a la literatura y a la crítica de lo que se genera en Buenos Aires, mucho más que a lo que se produce alrededor nuestro, y la circulación de los textos publicados es limitado por la distribución, porque está en manos de grandes empresas que privilegian esa distribución de los libros de los grandes grupos editoriales. Por eso apuntamos a que este contacto de escritores y sus obras y sus reflexiones, como lo que vamos a ver hoy y mañana, se dé con el público en general, pero más específicamente con mediadores de lectura, como los profesores de literatura y sobre todo los estudiantes de las carreras de letras. Y de allí el proyecto de este encuentro, que se concibió como el primero de una serie. Esperamos que sea el primero de una serie que se iría realizando en diferentes provincias del Nordeste. Le doy la palabra a Osvaldo Mazal, que quiere agradecer a quienes hicieron posible este encuentro. Bueno, para no olvidarme de nadie, tengo acá el machete. Quiero agradecer a la arquitecta Iris Gómez, que ahora va a decir unas palabras, directora de la biblioteca, a la doctora Claudia Gauto, la presidenta del Parque del Conocimiento, sin cuyo apoyo esto tampoco podía salir, al profesor Guillermo Einzeler de EMSA, que también colaboró económicamente con esto, a la gente de la Facultad de Humanidades, en la que generamos esto como un proyecto de extensión, la decana de la facultad, Gisela Spasiuk, el secretario de extensión, a la gente de la Biblioteca Popular, en la que también vamos a tener un par de estos encuentros, Perla Dubovsky, María José Bilbao, y especialmente quiero agradecer al diputado Marcelo Rodríguez, que está sentado acá compartiendo con nosotros esta apertura, que es presidente de la Comisión de Presupuesto, ¿no?, de la legislatura. Y uno dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver el presupuesto con la literatura? Uno dice literatura y dice inspiración, pasión, trabajo, perseverancia, paciencia, enojo, todas esas cosas. Pero la literatura a veces necesita presupuesto, como en estos casos. Y bueno, el diputado Rodríguez fue muy sensible ante nuestro pedido y se movió aceleradamente para que esto pudiera salir, así que le agradezco muchísimo. Y además le doy la bienvenida a este lugar oscuro de la literatura, porque está por editar un libro de poesía en estos momentos, así que su vida se va a complicar un poco más de lo que debe venir complicada con los presupuestos. Muchas gracias. Y a todo el equipo con el que organizamos esto, empezamos con esto Carolina y yo, en un proyecto ya hace varios meses en la facultad, y están con nosotros María Aurelia Escalada, Nahuel Cristobo, Javier Chemes y otra gente que también colabora. Así que bueno, creo que con este agradecimiento le cedo la palabra a Iris Gómez para que abra este evento, y muchas gracias a todos los que vinieron. Muy buenos días, muy bienvenidos a este Parque del Conocimiento, a la Biblioteca Pública de las Misiones, que como recién hablaba con una señora, con Patricia, le decía que es la casa de todos, la casa de ustedes, donde pueden venir a compartir con nosotros el espacio y obviamente todo lo que tenga que ver con la literatura, asesorarnos, ayudarnos. Para nosotros como institución, aportar, colaborar, apoyar, realmente es una alegría, porque gracias, en este caso, como lo dijo el profesor Osvaldo, la doctora Claudia Gauto hizo posible que esto pase, y lo que hablábamos también con ellos es que a través de un trabajo colaborativo siempre se pueden lograr las cosas. No tanto a veces de manera unipersonal, pero sí
de esta manera como lo están haciendo ustedes, que cuando vinieron a conversar se dieron muchas palabras, se habló muchísimo y creímos que realmente esto se podía dar. Así que bueno, muy bienvenidos a todos, a los presentes, a los invitados de Chaco, de Misiones, a este primer encuentro de narradores del Nordeste, narrativas de por acá. Qué lindo tema, ¿no? Así que bueno, quedan bienvenidos acá, es la casa de ustedes. La doctora Claudia Ganto no puede estar presente, no pudo dar sus palabras porque está en otro evento allá en el Eva Perón, pero estoy segura de que les da un abrazo gigante por el simple hecho de apoyarlos, porque ella considera que la cultura nos hace crecer a todos. Así que bueno, bienvenidos. Ojalá disfruten y conozcan también la biblioteca. Aquellos que no los conozcan, avisen, van a poder hacer una visita guiada o con el equipo de la biblioteca. Bueno, muchísimas gracias, que disfruten de esta mañana. Gracias. Los primeros 3 oradores que tenemos en este evento que nos acompañan son José Gabriel Ceballos, Francisco Tete Romero y Javier Chévez. El primero de ellos, José Gabriel Ceballos, nació en la ciudad donde reside, Alvear, Corrientes, es abogado, recibido en la UNE, dirigió y creó la Feria del Libro de Alvear, que durante las décadas de los 80 y 90 reunió en esa ciudad a los escritores y artistas más representativos del nordeste argentino. Publicó una decena de libros en el género cuento, algunos fuera de su país. Además publicó 2 novelas, Víspera Negra y En la Resaca, 3 novelas cortas, Ivo el Emperador, Confesiones de un extraño de Miurgo y La Invasora, y 3 antologías personales de relatos. Fabulario de Buenavista, el segundo Fabulario de Buenavista en Argentina, y Made in Buenavista en Brasil. Entre sus distinciones, el Premio Educa de San José de Costa Rica del 97, en España, premios Lista, Sevilla 2000, Ciudad de Alcalá, en Alcalá de Henares 2003, Tiflos para libros de cuentos, Fundación 11, Madrid 2009, y Alfonso VIII de novela en Cuenca, España 2010. También ganó con novela inédita el Premio de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Premio Municipal Bienio 2008-2009. Muy bien, le damos la palabra a José y después presentaremos a los otros panelistas. Bueno, gracias por la invitación. Me siento muy contento de estar acá, en un lugar que es como mi casa para mí, por los grandes amigos que tengo acá, algunos que fueron como Olga. Pero bueno, Misiones es para mí entrañable. El año pasado terminé una novela sobre la masacre de Oberá. Estuvimos por filmar un corto sobre Marcos Canner, que al final no salió, está ahí en la gatera, en el momento va a salir. Es como estar en casa, así que le agradezco a Carolina Osvaldo por la invitación. Yo voy a hablar sobre talleres literarios. Me ocurrió hablar de esto porque es un tema que me interesa desde el punto de vista del déficit de talleres literarios que hay acá en nuestra región, ¿no? En el nordeste, y cómo se entienden acá los talleres literarios. Yo creo que eso amerita un poco que reflexionemos sobre los talleres literarios y cómo se están dando y a dónde conducen lo que se están dando. Talleres literarios, ustedes saben que nacen de las aulas de literatura creativa en Estados Unidos, más o menos en el año 20 a 22, en Iowa, en la universidad. Después, bueno, hay un gran impulso que viene en los años 50, hay una figura, llamémosle estelar, que fue John Garner, el maestro de Raymond Carver, que estuvo en esos talleres. Y acá se empieza a aparecer en la década de los 60 como grupos. Esa es la teoría que hablaba Valer, como grupo de café espontáneamente formado, y después con la dictadura se refugian en los departamentos y toda la configuración que tienen ahora. Yo creo que hay que reflexionar porque me parece que no está bien encarado. Yo creo que los talleres literarios tienen que ser repensados.
para que sean eficaces, sobre todo en nuestra zona. Claro, los talleres literarios un poco se reducen a una reunión social, con una mesa, con masitas, donde cada uno lee su texto y teóricamente todos se escuchan y todos se corrigen. Y eso me parece que, al margen de ser una cuestión más bien social, no es eficaz porque se transforma en una suerte de diálogo de sordos donde todos están queriendo hacer bailar su trompo y donde los egos impiden que haya realmente una crítica recíproca y tal. A mí me parece, y esto por supuesto es muy quimérico lo que voy a decir, habría que encarar un taller literario no desde el punto de vista de los textos, sino desde el punto de vista del escritor. Estoy hablando de los talleres literarios para jóvenes. El escritor joven es un ejemplar humano que requiere mucha atención, mucho cuidado. Para mí es un tipo que tiene que ser acompañado espiritualmente, psicológicamente, emocionalmente, para no llegar a un viejo como nosotros, como yo por lo menos, con lleno de reuniones, de golpes y de frustraciones literarias y de culpas por haber asumido la literatura, de haber dejado otras cosas, y de desencuentros y tal. Entonces creo que los talleres literarios deben tomarse desde el punto de vista del joven. Estoy hablando del taller literario para la persona que recién empiece, que debe ser una suerte de transferencia, una transferencia de experiencias que nosotros los viejos hagamos para los chicos, de nuestras experiencias, de nuestros encontronazos con la vida, con la literatura, acompañar, cuidar, mimar a ese chico que empieza y que está como perplejo frente a un mundo que le impone cosas y su vocación larvada y que está en el fondo y que le requiere otra mirada del mundo, ¿no? Entonces, en ese momento crítico, traumático, donde hay que acompañarlo al chico. Yo hace poco tuve hace unos 3 años, tuve una experiencia que se llamaba Escena Pública del Gobierno Nacional, donde se proponía esto de las transferencias, ¿no? Y que bueno, naufragó porque fue todo mal encarado. Hacer como los clubes de amigos, ¿no? Como clubes de amigos con un escritor viejo, digamos, un tipo con mucha experiencia. Nosotros, como eran los cafés literarios originarios en la Argentina, se reunían los talleres literarios, se reunían en los cafés alrededor del maestro, y el maestro le contaba su experiencia, escuchaba su experiencia, le daba sus dicas, como dicen los brasileños, para enfrentar tal o tal problema, cómo utilizar, cómo capitalizar las vivencias, cómo andar por la vida con la literatura puesta, y las mañas más generales, ¿no? Las mañas más generales, las reglas generales y elementales serían primero la actitud. Viejo, vos sos escritor no es fácil, escritor es problemático. Escritor es un bicho que nunca nadie supo saber qué carajo es, o sea, ni siquiera los escritores, ni siquiera los más grandes escritores supieron entender qué es, y vas a andar con un problema permanente en la vida que sos vos escritor. Así que esa actitud, yo quiero ser escritor, ¿no? A mí recién yo asumí esa actitud, que no era un hobby, sino un modo de vida a los 40 y pico de años. Y eso que yo tuve de los 16 años con la literatura. Recién a los 40 y pico de años yo digo, bueno, yo voy a hacer esto, le guste o no al mundo. Yo voy a funcionar así. La prioridad es eso. Lo otro es un medio de vida. Este es un modo de vida. Esa actitud es lo que primero hay que transferir, después hay que transferir cosas como la autocrítica, que también falta. Mucha autocrítica. Mirá, viejo, las primeras 499 docenas de textos que vos escribas van a ser una porquería, así que revolcate, destripá tu ego, corregir, recorregir, dudar. Eso implica también la necesidad del tiempo para publicar. Un chico cuando empieza a decir lo primero que quiere publicar, ¿no es cierto? Esas serían las reglas básicas, ¿no es cierto? Después están las herramientas básicas. La herramienta básica es la lectura, meterle al chico que tiene que leer compulsiva, fanáticamente, que tiene que leer todos los días de su vida, pero leer y leer. Y ahí el profesor, el guía, el gurú, el tallerista, le puede orientar. Fíjense qué importante sería organizar la lectura del chico. Yo tuve una gran suerte con la lectura, porque me organizó primero un
tipo que vivió conmigo en general, y después que yo había leído bastante al ruso, a esto, aquello, los existencialistas, me acuerdo que en la época el argentino la vio y era Borges, era Cortázar, que yo me organizó más o menos. Es decir, no leer las porquerías que caían en mis manos cualquiera. Después cayó en manos de Olga Zamboni, que era profesora de clásico de greco-latino, y me dijo: mira, vos no vas a ningún lado si no sabes que no lees los clásicos. Y yo me pasé 1 año y medio leyendo. Con la guía de ella fue fantástica, una experiencia única, ¿no? Entonces la lectura, después cómo leer también, eso le puede transmitir al tallerista, es decir, leer tratando de aprender. En ese momento el autor que vos lees es tu tallerista, tu maestro de taller. Y ahí vienen las conversaciones del chico con el conductor del taller, ¿no? Ahí viene lo más jugoso, porque yo creo muchísimo en los talleres de lectura, y cualquier taller de lectura para mí sirve, ¿cierto? No cualquier taller de escritura, y por lo general yo le diría que los que conozco acá en la zona no me gustaron, por eso, porque es una reunión de sociales, es un diálogo de sordos. Entonces, ¿cómo disfrutar de la lectura aprendiendo a la vez? Ese desdoblamiento, esa suerte de esquizofrenia que para un chico es muy difícil de asimilar, nosotros le podemos transferir. Después vienen otros aspectos que es fundamental. Acá sí estamos ya en lo esencial. Es un poco aquello de la actitud, pero ya en función práctica. ¿Cómo capitalizar tus vivencias para la literatura? Cómo captar de la vida lo que te va a servir a vos, ¿cierto? Cómo andar con las antenas puestas para captar eso. Las cosas que más me gustan que escribir fueron cosas que me dio la realidad. Es decir, la realidad después yo lo metamorfoseé, lo hice reconocible, qué sé yo, pero todo vino de la realidad. Porque yo aprendí a los porrazos que hay que andar con las antenas siempre vibrando. Así vos estás como un inspector de la FIP, así vos estás negociando con el gerente del banco que te renueve el crédito, así estás con un tipo a quien tenés que pagar un montón de mango, tenés que estar pensando en la literatura, que ese tipo te puede estar dando material para vos meter en tu literatura. Fíjense, todo esto lo importante que sería transferir. Talleres desde el escritor, la formación del escritor. Yo en esa experiencia de escena pública hablé de gabinete psicológico porque se me ocurrió decir en ese momento, todos se cagaron de risa y tenían razón, porque hablar de eso, ¿no? Pero digo emocional, el gabinete emocional, el acompañamiento, ahorrarle un montón de energía a los chicos a lo largo de su vida, que son 3 o 4 vidas que se van solamente en energías mal invertidas, encontronazos que terminan en encontronazos, guiarlos y salvarlos, porque la gran cantidad de buenos y geniales escritores que quedan en el camino, convertidos en contadores, gerentes de banco, kiosqueros, lo que sea, es impresionante. Yo conozco chicos que de adolescentes eran muy buenos poetas, porque todos empiezan escribiendo sus poemas para Guainiti, qué sé yo, pero cosas bien hechas, quiero decir, buena merca había ahí, y después se transformaron en cosas irreconocibles, ¿no? Por la vía prosaica. Eso, transferirle todo eso, y después si empezar a transferirle, ella va a tener lo que por eso el título es echarle un taller unipersonal y portátil, que él mismo, que es él. Y él va a andar por la vida consigo mismo, así se dice, ¿no? Consigo mismo convertido en un taller literario, porque a partir de ahí va a empezar a asimilar todo lo que nosotros le enseñamos o le orientamos que debe asimilar de la vida, asimilar de la lectura, etcétera, etcétera. Después se podrán hacer talleres literarios en los técnicos, si quieren. Los talleres literarios a distancia, yo siempre aconsejo los talleres literarios a distancia. Tuve 2 experiencias, uno con unos chicos de Estados Unidos y otro con unos madrileños de Fuente Tajo, que me dieron muchísimo, simplemente porque yo no los conocía. Yo no hacía sociales con ellos y ellos no eran benevolentes conmigo, me daban leña. Ese es otro problema que tienen los talleres literarios como se encargan acá. No solo no hay sentido de la crítica recíproca, no solamente hay un gran baile de ego, sino también el problema es que vos lo conocés al tipo. Y ahí me voy terminando y terminé. Muchas gracias.
Muy bien, nuestro segundo panelista es Francisco Tete Romero del Chaco. Nació y reside en Resistencia, es profesor de letras, narrador y ensayista. Fue profesor de literatura argentina 2 en la Facultad de Humanidades de la UNE y de la Diplomatura en Gestión de los Derechos Culturales de la UBA. Y coordina desde la Diplomatura en Liderazgo para la Transformación Social de la Universidad Nacional de San Martín y es director académico del Instituto de Educación Superior de la Fundación Mempo Giardinelli. Entre otros cargos públicos, fue ministro de Educación del Chaco y director nacional de Asuntos Académicos y Políticas Regionales del Ministerio de Cultura. Publicó las novelas El regreso del Eternauta, Eclipse de mujer y La próxima lluvia, y los ensayos Escribir desde nuestras orillas, Épica de lo imposible, Tesis para una pedagogía de la emancipación y Culturicidio, Historia de la educación argentina 1 y 2. En breve saldrá su novela Oler la tempestad. Su obra teatral La cornisa figura en la primera antología de dramaturgia chaqueña. Colabora en diversos medios radiales y sitios digitales sobre educación. Dirige las colecciones de Editorial Contexto. Con ustedes, Francisco Tete Romero. Muy buenos días. Muchísimas gracias a Osvaldo y a Caro por reunirnos, por juntarnos. Escribí un texto que es mi manera de vivir la literatura, escribir desde nuestras orillas, la ficción como montaje de los estallidos de la historia. Un narrador debe ser fiel al estado de un tema. Busca sorprender en un espejo los reflejos de una escena que sucede en otro lugar. Ricardo Piglia, El fluir de la vida. Soy del 63, como dice Fito Páez en una canción que lleva por título esa frase, y créanme, no es una frase hecha, es una marca de origen, una falla de fábrica y también un ojo ya abierto hacia la historia. Primero porque ser del 63 supone, si uno no repitió de grado o no lo adelantaron en la escuela, que no fueron mi caso, haber empezado la secundaria en marzo del 76 y terminado en diciembre del 80. Es decir, significa lisa y llanamente hijo de la dictadura. Y representa también pertenecer a la generación Malvinas, porque nosotros no fuimos educados como ciudadanos ni como sujetos sociales ni políticos, maleducados por la cultura del miedo. De golpe se nos pidió que pusiéramos el cuerpo por la patria, que desconocíamos más allá de las aburridas efemérides, y ese cuerpo no fue cualquier cuerpo, fue en particular el de los jóvenes argentinos más humildes. Mi generación puso el cuerpo a la fuerza antes de tener palabras para entender lo que eso significaba, porque las ideas, las palabras, no venían enteramente de afuera, del macabro lenguaje de la ficción criminal de la dictadura. Yo no fui a Malvinas, estaba estudiando, tuve ese privilegio, derecho estaba estudiando. Durante mucho tiempo sentí culpa por no haber estado, y no porque creía que era ese mi deber, no por lo menos frente a la patria en abstracto y mucho menos ante un gobierno asesino, sino porque me sentía un desertor ante mis compañeros de generación. Sentí una rabia interior muy fuerte que cada tanto reaparece. Esa es la clase de marca que Malvinas dejó en mi cuerpo. Al año siguiente hago la colimba y los rigores de la batería B del grupo Artillería 7 me dejan literalmente de cama, con nefritis aguda, en enfermería primero, hospital militar de Corrientes luego. Por eso Malvinas vuelve una y otra vez en mis textos como una segunda sombra de mi narrativa. Traza su propia trama, su propio sinuoso camino. El 63 es también un año de ficción, el año en el que Juan Salvo nos alerta que se va a venir una invasión extraterrestre, la de los sellos, los manos y los cascarudos. Estoy hablando del personaje central de la historieta El Eternauta de Héctor Germán Westergel. Juan Salvo, el viajero del tiempo que se corporiza en su ciudad, Buenos Aires, en 1969, en una silla enfrente de un guionista de historieta que escribe por las noches. Y está allí, lo sabremos enseguida, para advertir sobre lo que vendrá 4 años después, precisamente en 1963. Un trueno de literatura sobre mis 13 años. No fue Superman, ni Batman,
ningún otro héroe del primer mundo ni sus historietas estereotipadas las que conmovieron el fin de mi infancia en el fatídico 76. Fue esa aventura, la del héroe colectivo ante todo. Me la prestó un amigo del colegio a las 2 semanas de iniciar las clases. Cuidala, me dijo, es de mi hermana mayor, y la devoré en un día. Hoy sé que ese día bastó para calarme hasta los huesos de hambre de literatura, y me enseñó sobre todo a saber mirar, como diría Piglia o Hemingway en su teoría del iceberg, que lo fundamental nunca se narra, o al menos no directamente, y que leer es intuir o sospechar esos relampagueos o reflejos de una escena que sucede en otro lugar, en otra trama, mientras errabundeamos por la trama que se nos presenta como calle principal del relato. ¿Cuáles eran las escenas de ese otro lado que nos narraba el Eternauta a través de la metáfora de la invasión extraterrestre en la Buenos Aires del 59, del 63? ¿Cómo me atravesó esa metáfora en marzo del 76? La guerra de Malvinas iluminó salvajemente la tierra yerma de nuestra conciencia generacional colonizada. Las relaciones de la literatura con la historia, escribe Piglia en Crítica y Ficción, son siempre elípticas y cifradas. La ficción construye enigmas con los materiales ideológicos y políticos, los disfraza, los transforma, los pone siempre en otro lugar. Cada tanto vuelvo a un archipiélago de memoria infantil. Tengo 6 años, estoy sentado en el balcón del primer piso, en la terraza de mi primera casa, contemplando el movimiento del viejo mercado municipal. Vivo en Obligado 145 y corre el año 69. Para mí, siempre ligado a 2 imágenes fuertes. El año en el que el hombre llegó a la luna, vistas en el primer televisor que tuve, traído ese año por mi viejo, un Motorola blanco y negro, y el Cordobazo y sus escenas, títulos rojos sobre fondo blanco y negro de la revista Panorama que se leía en mi casa. Me fascina ese movimiento que hay en mi barrio, pequeño orbe multicultural, y el profuso trajinar de una galería variopinta de personajes, camiones, carros e historias. Veo el bar japonés, veo en la esquina de lo que fuera la Rawson, el bar Belén, vuelvo a escuchar en mi imaginación el golpeteo de las bolas de billar, alguna música, y veo también el deambular errabundo de un leyera que luego sabría que fue el poeta Mario Nestorov. Y me veo casi siempre dentro de la cúpula del observatorio astronómico que montó en la terraza en los 50 mi abuelo Francisco, que se murió en el 55 a los 50 años. Es mi lugar favorito porque todo allí me parece mágico, las fotos de eclipses y sobre todo el telescopio con el que mi abuela Ida me enseña a mirar las estrellas, la luna y el universo. En esa casa hay 3 bibliotecas, la que fuera de mi abuelo, la de mi tío y la de mis padres. Los veo leer siempre, disfrutar de lo que leen, y yo también leo y disfruto de lo que leo. Y mi imaginación va creciendo entre lo que rescato de la calle, el viaje a través del telescopio, los relatos de mi abuela, orales, correntina, transmitidos a su vez por su madre y su abuela, sobre sucedidos de Italia y de Corrientes en el siglo XIX, y de las letras que me llevan y me traen por todos los confines del planeta. Podría mencionar decenas de libros y escritores, pero necesito mencionar las escrituras de 2 de los nuestros que me hicieron crack en la cabeza: Mempo Giardinelli y Miguel Molfino, uno de los mejores narradores del país. Ahí en ellos encontré, en los 80, algunas pistas, modo de decir, frasear y respirar para remodular mis historias, más ligado a lo mejor de Latinoamérica en Mempo, más vinculado al género negro norteamericano en Miguel. Escribo desde finales de los 70. Quemé todo lo que había escrito antes de los 30 años. No me arrepiento. Lo que cuenta, al menos para mí, recién empecé a escribirlo en la década de los 90. Tenía historias, siempre las tuve, pero recién encontré los tonos cuando dejó de importarme tanto qué contar y empecé a escuchar y sentir dentro y fuera de mí los tonos, los puntos de vista para narrar aquello que necesitaba narrar, aquello que persistía como idea, imagen, veneno, hasta que no me quedaba otro remedio que sentarme a escribir. Obsesivamente siempre eso estuvo ligado a una música, a una melodía que escuchaba una y otra vez antes de escribir, porque de ese paisaje musical extraía un tono. Cuando me largo a escribir, trabajo 6 días a la semana, no menos de 2 horas por día, reviso y corrijo día a día o día de por medio,
En el caso de las novelas, la versión final es fruto de no menos de 3 revisiones, correcciones, podas y reescrituras. Melpo y mi compañera Sonia son desde siempre mis lectores implacables. Mi generación... quería mostrar un ejemplo de un tono que cuando aparece, para mí está la historia. El tono de cómo empieza Eclipse de Mujer. Había en el aire tórrido de esa madrugada de enero un oleaje de rumores funestos, y había en tus pasos la premura de quien busca fervientemente, irremisiblemente, su nocturno veneno. Durante un tiempo era la frase que tenía, y a partir de ahí fue creciendo. Mi generación fue el puente entre las anteriores, la setentista, la diezmada por la dictadura, y los pibes que vinimos después. Durante los 80, desde mi militancia, dibujé en calles, veredas, afiches y paredes la silueta de los cuerpos ausentes, la de los desaparecidos, y con letras rojas o negras sus nombres y apellidos y la fecha en que se los habían llevado. Miguel Ángel Molfino nos enseñó a garabatear esas siluetas, es su marca registrada. Creo que por esos años me estaba dibujarnos de nuevo, dice una antipoesía de Fraquia, y cada vez que la leo pienso en el veinteañero que fui en los 80, redibujando, reconstruyendo mientras restituía en el pavimento todavía hostil y en los muros resistencianos esos cuerpos ausentes. Pienso ahora en los significados potentes de horizonte claroscuro que representó haber puesto el cuerpo para que otros dibujasen con nuestra silueta el cuerpo de quienes nos faltaban. Habremos de ser lo que hagamos con aquello que han hecho de nosotros, escribió Sartre en el 61, ese fue y es mi credo existencial. El 89 es un año clave para mí. Ese año le cuento a Miguel Ángel en el bar La Estrella que guardo un recorte periodístico con una foto de una mujer muerta en el ataque al regimiento de la Tablada. Es Claudia Lareu, me dice, y me dice que la conoció y me cuenta parte de su historia. Yo le digo que esa foto me habla en un idioma que no conozco, pero que igual me subyuga. Le cuento también la idea que se me ocurre y empieza a atraparme. La historia de un fotógrafo de una revista amarilla, sensacionalista, que está en la hora y el lugar equivocado en su vida, luego se convertirá en Sebastián, ex soldado combatiente de Malvinas y narrador de Eclipse de Mujer, a quien su sombra abandonó durante esa guerra por un acto que juzgó de cobardía. Ese lugar es un cuartel cuyos restos arden, levantan llamaradas junto al olor a carne chamuscada. Y el tipo saca muchas fotos, pero solo a una mujer, como si ésta lo inventara. Le saca una y otra vez fotos y no puede explicarse por qué lo hace. Luego de ampliar varias veces esas imágenes, como Michael en Las babas del diablo de Cortázar y El fotógrafo de Blue Up, la película de Antonioni, basada en ese cuento, descubre recién ahí por qué esa mujer lo interpela desde la memoria. Cuento esto como podría comentar cómo comenzaron otras novelas, pero quería sobre todo graficar en esta idea de podés tener la historia, pero si no tenés un punto de vista que te subyuga una y otra vez, no está la historia. Para cerrar, la última novela que escribí se llama Perfume, Oler la tempestad, y nace de que durante un tiempo escucho una letra de música del Indio Solari, Perfume de la tempestad, y eso se conecta con la idea que tenía hace un tiempo de escribir una novela de ciencia ficción. Con La próxima lluvia ya estaba. En 2001 había decidido que la ciencia ficción que estaba pergeñando se desarrollaba en el 2016, pero por distintas circunstancias de la vida, cuando me pude sentar a escribir era el 2013 y la presenté en el 2016, así que la ciencia ficción ya no estaba. Con Oler la tempestad me estoy dando el gusto de situarla no tampoco en un futuro demasiado alejado, en el 2025, y el tema que me atrapa por estos momentos es el smartphone convertido en mutación antropológica, un aparato que no es el GPS para llegar, por ejemplo, al centro del conocimiento,
que es un GPS para tutti quanti. En realidad la ciencia ficción es una exasperación de lo que ya tenemos. Como decía Philip Dick, la ciencia ficción se vuelve costumbrismo después de unos años, pero es una manera de poner con una lupa gigantesca lo que está latente o está fluyendo. Bueno, eso por ahora. Muchas gracias. Javier Francisco Chemes es el tercer panelista de esta mañana, colega y amigo también. Nació y reside en Posadas, es profesor, licenciado en Letras y magíster en Semiótica Discursiva por la Universidad Nacional de Misiones, investigador universitario y profesor en las cátedras Introducción a la Filosofía, Lingüística 1 e Introducción a la Lingüística de la Universidad de Misiones. Integrante del equipo docente de la especialización en Semiótica de la Lengua, la Literatura y otros discursos sociales. Cantante y compositor, integró las bandas de rock Gispiel, La Clínica del Dr. Morgenstein, Los Pie y Aguamón. Publicó el libro de cuentos Trago de Nada, editorial de la Universidad Nacional de Misiones, 2007, y se encuentra en vías de publicación su novela inédita, Hora Después. Le damos la palabra a Javier. Gracias. Gracias, Carolina. Gracias, Osvaldo. Un gusto, un placer estar con ustedes, Tete, José. Y qué bueno que esté ocurriendo esto, que nos estemos juntando. Y bueno, tengo un brevísimo texto de un par de páginas que hacen alusión a la experiencia de la escritura y la lectura, que se llama Esto, lo otro, aquello, eventualmente lo mismo. Y arranco con una cita de Blanchot que dice: en la palabra muere lo que da vida a la palabra es la vida de esa muerte. Toda escritura abre un camino a seguir, cierto orden dialógico dentro de una cultura literaria que ostensiblemente responde a diversas cuestiones de género y discursos más o menos sobresalientes de una época determinada. Todo libro, todo texto abre un sentido ampliándose en su devenir ya inminente, la obra. La obra que exceda la escritura del libro deviene inminente, obra que paradojalmente se brinda a la lectura. Si el sentido inminente es la obra como exceso, este exceso es la realidad elusiva de la obra. Esta realidad es lo que excede a lo real de la escritura. Perdón. La realidad es lo que se ve pero no se demuestra, y no hace falta demostrarla, está ahí, es. En tanto, lo real precisa demostraciones, precisa del lenguaje, requiere demostraciones por principios, digamos, creativos. Es lo que se demuestra revelándose en la escritura. Se instaura como parte integrada de la obra, en donde está siendo lectura. Y esto es literatura, este espacio es literario por excelencia. Principio de un orden diferente, la literatura, o más ampliamente la escritura, da cuenta de los usos de la memoria a fin de lo que, hasta con cierta desidia, llamamos producción literaria. Para el lector, la experiencia es semejante. El espacio entre el libro y la obra se despliega en la lectura generada en la dimensión lúdica de su realización, aunque también podría pensarse en términos del eterno retorno, el de las regularidades que impone la cultura, modos de leer el pasado y el presente e incluso el futuro en alguna clave más o menos adecuada a temas y modelos vigentes. Un libro es más de lo que dice, es fascinación. Y la fascinación, que es la transformación del objeto en imagen, está en plano de la obra. Lo es en tanto que precede y sucede excediéndolo al libro o a la propia escritura. Es la imagen de su objeto como totalidad y aquí el exceso. La totalidad de la obra, como la realidad, se nos escapa constantemente. Lo que nos fascina es la imagen, no el objeto. En otros términos, el objeto ya fue, o nunca estuvo, o nunca existió más que una imaginación del escritor.
La fascinación de la lectura nos impone una manera de estar siendo entre las cosas, en el mundo. Fascinación entre quien escribe y quien lee. Mediante la lectura de ese espacio particular de la obra, entre líneas nos irá quedando la interpretación, también fascinada por la imagen del mundo que fue o pudo haber sido. Son autor y lector sujetos literarios condenados a lo inaccesible de la realidad a través del lenguaje. No habría otro acceso al mundo de lo real. Ficciones, diría Borges. Proximidad y lejanía están unidas en la experiencia de la imagen del recuerdo. Lo que no puede ser jamás el lenguaje es cosa, objeto inerte, porque necesariamente cuando el escritor escribe deja el mundo tras de sí, desinteresado de su actualidad, lo olvida, desprovisto de sí mismo, transforma en su ausencia lo que vendrá a decir por otros medios, de su presencia. Este sería el camino de la imagen ligado a la escritura y la lectura y la configuración de los mundos posibles. A este devenir le interesan las imágenes que poco a poco frecuentan la escritura, que lentamente ejercen su fascinación. Este es el trabajo literario, en donde todo parece posible, el lenguaje se convierte en imágenes. Las imágenes son el lenguaje y ya no representa nada. La capacidad de representación del lenguaje ha sido suspendida. Las palabras nos miran. Algo está ocurriendo. Configuramos una zona literaria, Saer Dixit, una inscripción entre quienes sostienen la escritura a diversos recursos de estilo y a lugares a veces comunes. La literatura los ofrece a menudo. Así, lo propio y lo ajeno, lo mismo y lo otro, vinculados con la expectativa de ser leído e interpretado como tal, se vuelve expansivo. Se abre a una memoria afín, una resonancia, diríamos, un gesto especular, una indócil variación musical que alcanzamos a escuchar durante la escritura. La literatura es algo extraño que le ocurre al lenguaje, o que le hacemos al lenguaje, que para el caso es lo mismo. Eso más. Bien, muchas gracias. Bueno, se abre en este momento un momento de diálogo. Yo tengo algunas preguntas para hacerles, pero sobre todo también para promover entre ustedes algunas cosas que noté que obviamente funcionan en todos ustedes y todos nosotros. Pero tal vez la gran cosa común aparece en no la escritura, sino la lectura. Creo que los tres se apuntaron muchísimo a que aún antes de hablar de la primera palabra escrita aparece la lectura, ¿verdad? Problematizada desde en José, proponiendo la lectura organizada en los talleres, que bueno, también después tendría algunas preguntas para hacerle sobre ese tema, pero en el caso de Tete, la vida como material y los materiales librescos que están todo el tiempo interactuando. Y bueno, en esta última exposición tuya, Javier, el tema de ese lector y esas palabras que nos miran y en esa relación, ¿no? Entonces a mí me gustaría preguntarles a los tres un poco cómo ven lo que los compañeros de panel han dicho y si hay algo en lo que coinciden, ¿no? No sé quién quiere. Bueno, yo soy del 64. Bueno, yo tampoco fui a Malvinas, pero hice el servicio militar. Bueno, salí sorteado con el número 992, Infantería de Marina, ¿no? Y cuando yo estaba en la escuela secundaria y cuando me entero de eso, bajamos, estaba publicado debajo del hotel de turismo, donde creo que se están hospedando todos, ¿no? Bueno, ahí abajo había una radio, la LT17, la radio de la provincia. No sé por qué, pero pegaban ahí en una cartelera que había de la radio,
publicaban los números de sorteo. Bueno, 992, casi el soldado de la patria, el que sacaba 000, no hacía la colimba. Infantería marina significaba que tenía que irme 1 año y medio más o menos, ¿no? Primero era Punta Indio, creo, la parte de instrucción y de adiestramiento, y después el destino, que podía ser, qué sé yo, no sé, cualquiera, en realidad, te podían mandar a cualquier lugar del país. El sorteo había sido, claro, un año antes, ¿no? de Malvinas. Hago el servicio militar en la prefectura, porque hablando con mi papá en ese momento, acordamos que era mejor no perder 2 años de clase y tratar de hacer la colimba como se pudiera, ¿no? Bueno, era como el designio. Él conocía a un suboficial de la prefectura de Posadas, habló con este suboficial de la prefectura de Posadas y para ver si podía entrar a hacer ahí para seguir yendo a la escuela, ¿no? Que era una escuela industrial. Iba a la mañana a la colimba y a la tarde a la escuela. Todo esto para no ir a quién sabe a dónde, ¿no? 1 año y medio de colimba. Entonces, bueno, lo primero que me resonó es esto, ¿no? Por eso contaba esto, lo del servicio militar. Y hay sí una relación con ciertos acontecimientos que se abren. Un poco anoche hablábamos con Francisco de eso también, otro tocayo, Linares, ¿no? De cómo se abren los años 80 en relación con la perspectiva de lo que venía siendo la historia argentina y a partir de la primavera democrática del 83 para acá, ¿no? Cómo la apertura en relación con lo que estaba ocurriendo en las calles, sobre todo la experiencia que teníamos cuando éramos chicos y salíamos a jugar desde muy chicos, estábamos todo el día en la calle y a pesar de que había esa sombra sobre nosotros, y quizás por haberme criado donde me crié, en el barrio en Posadas, lo que era en ese entonces, no era más que eso, ¿no? Una sombra. En realidad yo personalmente hasta los 13, 14 o 15 años no tuve una conciencia, sobre todo familiar, respecto de lo que estaba ocurriendo en Argentina. Y a partir de ahí que se abre toda la experiencia en el secundario como parte del servicio, de lo que era el servicio militar. En la escuela pasábamos una ficha, en la escuela industrial se pasaba una ficha, éramos un número, tomaban lista con los números, decía 492 y uno decía presenta. Cosas por el estilo, ¿no? De eso me acordé cuando vos hablabas. Bueno, Fito y Redondo, para mí el Indio es uno de los, junto con Spinetta, son dos de los poetas del rock, así que hay ahí también una conexión importante, ¿no? Eso, básicamente de Tete. Y de José, una vez tuve una fallida incursión como tallerista, como guía decimos, ¿no? Pero yo era muy joven también. No tengo una buena experiencia como tallerista. Sí considero que lo que decís que es muy importante lo de la lectura, dar como una guía respecto de qué lecturas hacer, me parece importantísimo. Yo trabajé hasta el año pasado en el nivel medio, y bueno, primero, tercero, cuarto año, en la época de la EGB3 era séptimo, octavo y noveno, y polimodal. Y creo que la experiencia en ese sentido de sugerir, de indicar lecturas y después, bueno, proponer determinados tipos de escritura para alguna práctica de taller me parece fundamental realmente, ¿no? Y en esa experiencia me parece que hay algo muy rico, digamos, tanto para uno que está tirando esas líneas para las lecturas del otro como para el otro, ¿no? Bueno, yo cuando le escuchaba a Tete, cuando hablaba de Malvinas y tal, lo que después decía, me acordaba del olvido, la palabra me repetía del olvido.
Nosotros somos una historia de olvido, una sumatoria de olvido, esa es nuestra historia. Por eso somos los pelotes que somos. Lo de Malvinas es uno de los grandes olvidos. O sea, es uno de los grandes olvidos los chicos que fueron a combatir allá. Si los chicos se estuvieron por ahí suicidándose, que se metieron en viejo, medio loco, más sin brazos, sin piernas, y que andan por ahí buscando la vida como pueden. Ya no, ahora tienen una distribución y tal, pero ya no en eso, sino emocionalmente, efectivamente. Yo conozco 2 o 3 y la pasan muy mal de acá, por el olvido, por nuestro olvido. Después tuvo el olvido del tema de los desaparecidos. Nos olvidamos. O sea, yo me acuerdo que el tema de los desaparecidos había sido borrado de la cabeza de los argentinos, pero borrado. Y eso, cuando él leía eso, ¿no? Esa sumatoria de olvidos que no queremos recordar. Nos hacemos los pelotudos, miramos para otro lado. No, yo no estaba, yo de la guerra no apoyé a Galtieri. Nos vamos a seguir olvidando. ¿Hasta dónde nos vamos a seguir olvidando? Hay otras cosas que también tenemos que recordar permanentemente en todos los temas. El tema de la corrupción tenemos que recordarlo en todos los gobiernos permanentemente. Pero no esa sucesión de olvidos que somos. Yo hice una novela una vez, que la tengo inédita, que es sobre un caudillo que se llama João Francisco Pereira de Sousa, de Santana del Livramento. Porque con Toño íbamos varias veces allá para hacer lo que se llama trabajo de campo, ¿no? Y fuimos a Santana, y nadie nos hablaba de João Francisco Pereira de Sousa. Fue un caudillo horrible, pero horrible, que juntaba a Pinochet, a Papadó y qué sé yo, y son Marilyn Monroe, así. Y la última noche que yo la tenía escrita, nos vamos con la Oli y estaba yo vinando, era invierno, yo le conté creo que a Caro y a Patricia y a Waldo, y salimos a caminar por las calles. Yo decía a la gente, nosotros les mentía a la gente, somos argentinos, venimos que queríamos, porque João Francisco Pereira de Sousa salió en Caras y Caretas, un tipo famoso por lo bárbaro, un latifundista en el Catí. Y esa noche salimos a caminar, hacía frío, había una carpa donde se hacían esos setellés, la cosa folclórica de los brasileños, que tanto la hacen. Y había un mulato en el fondo, no había nadie en la carpa, ya era tarde, la noche. Y nosotros nos acercamos con la cantinela esa que decíamos, somos turistas, queremos conocer algo de San Francisco, algunos momentos. Yo nunca conocimos nada, salvo un daguerrotito chiquitito, ¿no? Ni director de cultura, ni los profesores de historia, nadie nos hablaba. Y le decimos a ese mulato, somos turistas tal, y el tipo dice, me mira el mulato, y yo sigo diciendo que en realidad lo que queremos llevar un recuerdo de algo de João Francisco. Fue tan famoso, el tipo dice, usted no es turista. Ay, me cago en ti. Digo, no, mire, no soy turista. Le expliqué. Yo soy escritor, que quería escribir sobre João Francisco, escribí, ya tengo la novela, 150 páginas, pim pum pam. Y ando acá, vengo acá a Santana del Livramento, salgo a caminar por ahí y nadie me habla nada de João Francisco Pereira de Sousa, que fue el hombre más importante que hubo acá, el más famoso, el más, por lo bárbaro, por lo terrible. Y el tipo me dice, no, usted no se da cuenta, mi amigo, que acá nadie quiere acordarse de João Francisco Pereira de Sousa. Va a venir al pedo todas las veces que quiera. Eso del olvido, que no es pueblo entero, una ciudad entera. Es decir, íbamos ahí, no está, no existió, no sabemos, ya somos demasiado viejos, somos demasiado jóvenes. Eso me acordaba cuando leía el texto ese, ¿no? Es muy y habría que escribir alguna vez, no desde la memoria, habría que escribir sobre ese olvido. Bueno, lo que vos decías anoche en la novela que terminaste, La masacre de Oberá. La masacre de Oberá, que tienen ustedes acá, que es impresionante, la masacre de Oberá es una cosa impresionante. No solo la masacre de Oberá, tiene un personaje que es para mí icónico de las luchas sociales en la historia de Latinoamérica, que es Marcos Caña. Los escritores de Misiones no se enteran, no saben. ¿Quién fue Marcos Caña? Ah, sí, existió allá. La masacre de Oberá, ¿quién escribió sobre la masacre de Oberá? Hay una señora que escribió una historia en la universidad, que ahora vive, creo que no era, y ahí está la historia de la masacre. Después hay un
coso que hay en internet, que es un ballet, no sé, una mezcla de teatro y ballet, y después hicieron un mural, unos chicos de la Facultad de Bellas Artes ahí que lo blanquearon todo, hace unos años más. No, no existió la masacre obrera. No existió. Yo quiero decir. Bueno, perdón. Sí, después completo yo la ronda. Te quiero decir una cosa con respecto a lo que estás comentando. Cuando yo estuve a cargo de la editorial universitaria, edité ese libro, La masacre de Oberá. Y el libro, bueno, se ponía a la venta en varios puntos y me consta, me comentaban que en Oberá, donde se vendía también, lo mandaban a comprar. Es decir, no iba el interesado, sino mandaba a una empleada, a alguien que comprara el libro. Porque ahí aparecen implicados varios nombres de familias, historias de la actualidad. La High Society. Sí. O sea que eso, bueno, contribuye un poco a lo que vos estás comentando, ¿no? Del ocultamiento, porque querían saber, pero nadie se quería exponer a ir a comprar el libro, a las librerías o a los supermercados también se vendía en ese momento. Eso no me quería decir. Yo quería comentarte algo, querido José Gabriel, sobre el olvido. No estoy de acuerdo. Yo creo que primero vamos a hablar sobre el olvido de la sociedad, de los excombatientes, pero no es un problema argentino. Cada sociedad que metió a su juventud en una guerra, después los vomita. El ejemplo más claro y publicitado ha sido la guerra de Vietnam, ¿no? Pero no es un problema argentino ni de la sociedad argentina, es un problema de las sociedades civilizadas que entran en guerra, ¿no? Eso es un punto. El otro, muy sintético, yo creo que el tema del olvido y la memoria tiene que ver con la relación que uno tiene con ese tema. No la sociedad, porque la sociedad argentina, que efectivamente tiene bolsones oscuros, como la masacre de Oberá, y otra, la de Napalpí, que está ahora, la masacre de Rincón Bomba, Formosa, etc. Existen esas zonas oscuras, pero en general, después de la dictadura, el trabajo de la memoria ha sido incesante y sigue siendo incesante, a tal punto que ha jodido a sectores, digamos, como el sector que representa Macri, que llamó que el tema de los derechos humanos es un curro, para que vean el tamaño del daño desde el trabajo de la memoria, vía las abuelas, las madres de Plaza Mayo, los militantes. Por eso te digo, depende de cuál es la relación que uno tiene con los hechos de la historia. Te lo ha comentado, en el Chaco, la resistencia en el Chaco, la militancia por la memoria es incesante. El centro de tortura famoso que tuvo el Chaco, la Brigada de Investigaciones, hoy es la Casa de la Memoria, donde se concurren escuelas primarias, colegios secundarios, visitantes, es un museo del horror. ¿Es cierto? Yo creo que, al contrario de lo que decís vos, no somos una sociedad de olvido, sino somos una sociedad de la memoria, ¿no? Porque la vivimos constantemente. Yo, por lo menos, Tete, un montón de gente, incluso no hablo solamente del Chaco, de Corrientes, Capital, que yo poco lo que conozco, y otras provincias. Yo he ido a reuniones nacionales de expresos políticos, ¿no es cierto? Y ahí cada uno cuenta la experiencia de los derechos humanos, la lucha por los derechos humanos en cada provincia, y que ya no se circunscribe al tema del genocidio, sino se ha extendido al tema del trabajo, al tema de la falta de techo, el hambre, etc. Eso nomás quiero comentar, que no estoy de acuerdo que somos un país de olvido. Pero somos un país hecho de memoria. memoria. No está bien, hay un ejemplo que donde el olvido fue sistemáticamente destruido, que es en el tema de Alemania. O sea, no le dejaron a los tipos olvidar. No, espera, escuchame una cosa, yo estoy hablando de Argentina. Ah, bueno, sí. No quiero No, hacer... pero como si hoy esto fuera un foro de Naciones Unidas, sí, bueno, claro, pero de Austria. el tema de Alemania fue, hay un tipo que escribió una novela que se llama Austerlitz, Sí. Historia Natural de la Destrucción,
donde cuenta cómo le llevaban, claro, fue inducido de afuera por los ganadores de la guerra, pero le llevaban ómnibus y colectivo, así como hacían los turismo, así como allá le obligaban a ir a los campos de concentración, a los alemanes, para que se enteraran y vieran, ¿no es cierto? Y funcionó, se destruyó el olvido. Yo creo que el olvido hay que destruirlo, o sea... Bueno, pero nosotros, los argentinos, los sectores importantes de la sociedad argentina, te digo, hace muchísimos años estamos construyendo la memoria. También está el genocidio turco, podemos ir por el mundo. Pero la mayoría de la sociedad no, y eso no es bueno. La mayoría de la sociedad, yo creo que es una parte importante. Pero durante todo el periodo menemista y posterior no recordábamos, no hablaban, nadie hablaba de los desaparecidos. Bueno, que uno no hable no significa que... No, yo te digo la gente media, la gente, la ama de casa, el oficinista. Hoy todo el mundo habla. Bueno, yo tengo una novela que se llama La Resaca que habla de eso. Bueno, está bien. De cualquier manera, no estamos de acuerdo. Muy bien, disculpen, una sola cosita que quisiera decir, si me permiten, y que creo que buscar algún punto medio, ¿no? Estamos construyendo memoria muy intensamente, pero hay todavía muchas cosas que sanar. Entonces me parece que que eso está, hay que continuar trabajando con eso, ¿no? Pero tampoco hay que tener miedo ni sentir. Eso es todo. Muy bien. Adelante, Tete. Anoté para no olvidarme y recuperar cosas que dijo, tanto suscribo lo que dice Miguel, ¿no? Desde luego, cosas que dijo Cheme y que decís José. Primero, por pedido de Osvaldo un poco, ¿no? ¿Qué pasa con los padres literarios? No quería dejar de decir esto, la relación entre Horacio Quiroga y Macedonio. No se trata de ver la presencia de la realidad en la ficción, realismo, sino de ver la presencia de la ficción en la realidad, utopía. El hombre realista contra el hombre utópico. Cita en ese documental que hizo Piglia sobre Macedonio. En el fondo son dos maneras de concebir la eficacia y la verdad. Vos hablás de imagen y objeto. Somos lo que leemos y lo que hicimos y hacemos con eso que leemos. La imaginación es clave. En esto, la formación de la imaginación es clave. Es decir, cuando Jorge La Rosa dice la lectura como experiencia, siempre recupera esto que dice Penac: el verbo leer, como el verbo amar, como el verbo soñar, no se puede conjugar en imperativo. Por lo tanto, ¿qué nos une a todos? Mediadores y mediadoras de lectura. Trabajar la lectura sin obligar es una doble responsabilidad porque es un derecho. Los mundos se empobrecen sustantivamente si no hay lectura, pero no cualquier lectura, una lectura diversa que te expanda el mundo, porque cuando nosotros vamos, yo estaba pensando, a mí me tocó hacer talleres literarios donde digo cada tanto, y salió Mariano Quirós, pero Mariano Quirós fue una excepción, ¿no? Quienes se acercan para escribir el mundo sin palabras, con poca lectura, su texto va a ser pobre. La ausencia de imaginación empobrece el mundo en una conversación, en un charla y sobre todo en momentos de grandes crisis. Yo, por educación cinematográfica, pensaba también, y esto lo sabe Miguel, en el montaje. En momentos de grandes estallidos de la historia, vuelan tus historias personales, colectivas, familiares. ¿Qué es lo que puede hacer que uno interprete ese momento? En tu palacio mental, en tu tablero de comando, vos haces un montaje. ¿Qué es eso? La sintaxis del mundo contemporáneo. Un mundo que está roto. Ahí está la imaginación. La imaginación en realidad es como una telaraña. El beso de la mujer araña, ¿te acordás de Manuel Puig? Esa capacidad para... Yo siempre que pienso eso también pienso en, miren y lo quiero contar, Miguel escribió en los peores momentos en la cárcel, lo puedo contar, una revistita que se llamaba De Penal en Penal, revista deportiva y no de traslado. Y para quienes en medio de la peor carencia de todas las carencias, estaban desprovistos de todo, sobre todo de futuro, no existía futuro ahí. Leer ese texto te enriquecía el mundo, no te lo empequeñecía. Me parece que esto es clave.
no tanto hacer foco en el objeto, porque los temas van y vienen. El tema es la imaginación, el poder, es la expansión de la imaginación. Me parece que eso es clave. Entonces, no puede haber un escritor si no hay un poderoso o una poderosa lectora con una gran imaginación. Eso es la lectura como experiencia. Me parece que eso es fundamental. Y esto es lo que le vamos a dejar a quienes pasan por las experiencias de lectura independientemente, club, conversación, lo que hagas con esa experiencia, porque los temas van y vienen. La literatura es la memoria de la pasión, la memoria de la pasión. Yo cada tanto vuelvo a esta imagen recontra milenaria, Sherezade frente al Señor de la Muerte. Es una niña de 15 años. ¿Qué tiene Sherezade con ese tipo que es un femicida, un asesino serial? ¿Cómo puede domar al Señor de la Muerte? Cuando le preguntan a Juan Gelman qué es la literatura, dice Sherezade. Nadie le da 2 pesos y sin embargo lo va venciendo al Señor de la Muerte. ¿Y por qué? Porque Sherezade tiene imaginación y aparte sabe usar el poder de la palabra. A mí me parece que eso está devaluado podemos hablar de muchas estrategias, pero si nos falla la imaginación no hay nada. No hay nada, el mundo es pobre, lo que vas a narrar es pobre, lo que vas a poetizar es pobre, todo eso empobrece y hasta las discusiones empobrecen. Sí, yo quería reflexionar un poco sobre esto. Lo que yo veo en Santa Fe es, hace un tiempo atrás había una carencia de talleres literarios. Yo me formé en talleres literarios y por eso soy defensora total de esto de la autocrítica y la crítica, ¿no? Y marcar a hierro lo que está mal y con volver a hacer el texto. De cualquier manera, todavía cuando escribo, en la caso personal, sigo dando mis textos a otros ojos para que puedan darme la devolución. Pero lo que noto en este momento es que es una salida laboral para muchos escritores jóvenes. Y cómo hacer que ellos, que van a formar a otros, lean. Porque yo noto que tienen una absoluta carencia de lecturas de los maestros, pero absoluta. Tienen unos horrores de ortografía en lo que ellos mismos hacen y está muy bien que sus textos sean de los iguales, de los pares, pero ¿qué pasa con las otras lecturas, con los que nos antecedieron, con los maestros? Eso para mí es una preocupación porque veo que en este momento, aunque hay mucha gente que escribe, muchos jóvenes que escriben, no se preocupan en leer. Y bueno, pero entonces, ¿cómo hacer, José? La otra vez hablando con Laura Yazán, que realmente es maestra en el arte de la formación de poetas, yo le decía que para mí habría que formar a los formadores de taller. ¿No? No sé si... Por ahí ustedes destacaron mucho esto del trabajo, podríamos decir así, ¿no? El trabajo de lectura por parte del escritor y el trabajo de escritura y el compromiso que eso implica, ¿no? Mi inquietud por ahí es preguntarle cuál es su relación con la crítica, pensando en que la crítica son los lectores que vienen después y que ustedes a su vez leen para poder seguir escribiendo, ¿no? Por ahí una reflexión sobre eso más que nada. No, yo lo que quería decir, yo tuve una larga experiencia como docente en talleres de comunicación gráfica, en la carrera de periodismo y de comunicación social, y quedaba bastante asombrado de ver cómo la gran mayoría, no una minoría, sino la mayoría de los chicos no venía prácticamente con ninguna lectura, ni conocían autores, y venían del secundario, o sea que han tenido profesoras de letra, profesores. Me parece que por ese lado hay que apuntar también, es decir, en la educación de la literatura, porque era un vacío muy grande
y nadie puede escribir si no ha leído, eso lo sabemos, ¿no es cierto? Entonces acá medio nosotros estamos hablando, pero somos como una elite que hemos venido de casas donde ha habido bibliotecas, donde familias que han leído, gente cercana, entonces tenemos la suerte de haber sido como iniciados en la lectura y conocer. Pero después está ese otro enorme mundo que merece, ¿no es cierto?, llegar a las lecturas para que por ahí se despierte algún escritor entre ellos, y sin embargo ahí hay como un enorme vacío que está en el ámbito de la educación, sin duda. Entonces, ¿cómo poner énfasis ahí? ¿No es cierto? Porque yo no dudo de la capacidad de las profesoras, pero algo ocurre para que lleguen después a la universidad sin haber conocido un autor, nada, sin lectura, sin nada, y pretender escribir a partir de eso, lo que implica un trabajo como de alfabetización terrible, ¿no? Bueno, eso no quería decir. Yo te diría lo siguiente, habría que aclarar, me estoy refiriendo a la formación de escritores, o sea, hay de chicos de jóvenes, acompañarlo y en un momento dado decirle, mirá hijo, no es por acá tu camino, anda a buscar otra cosa, o formación de escritores de pichones. Después están las otras funciones. Yo he dado unos talleres literarios, un taller literario con gente con problema mental, o sea, que fue una de las experiencias más lindas que tuve en mi vida, que sé yo, suicida frustrado y cosas así, que lo organizaba un amigo mío, Jaime Faro Brasil, en Porto Alegre, en un instituto neuropsiquiátrico, y fue maravilloso. Para mí fue maravilloso, es decir, cómo poder ayudar a esa gente, y yo sentía que lo estaba ayudando. Pero acá es otra cosa, acá después está otro, la señora, que sé yo, que viene con su drama. El viejo Gordiola, mi maestro, me decía, nunca dejes de ayudar. Yo decía, maestro, una vez le llevo un libro, hacemos un prólogo, yo me llegué con temor de pedirle el prólogo, era una señora gorda y corriente que me usaba, que sabía que yo era mi Gordiola, y digo, mirá, perdóname maestro, y él no sabía cómo explicarle, y el tipo agarra el libro y hace la contratada. Microclima, que son los él es el padrazo. Él hizo por desesperación, para sobrevivir ahí, y fundó institutos de enseñanza de la literatura, profesores, licenciados en la universidad, que yo ahora ya se jubiló, pero a su vez hizo esto que yo estoy diciendo, acompañamiento emocional, hoy tipos que ya son escritores formados, como Humberto Hauf, el que nos puede enseñar sobre todo esto es porque él hizo la allá en San Pelota, ¿viste? Y hizo su obra literaria, pero además hizo una obra de formación de gente impresionante, ¿viste? Formó escritores, Orlando formó escritores, ¿viste? Y todavía los acompañan, tipos de 50 años, y todavía son acompañados por su maestro. Para mí es un paradigma de la formación del escritor. José, no, con respecto, abonando lo que vos estás diciendo, es decir, esa necesidad de acompañamiento, y me refiero a una experiencia que tuvimos con Rosita desde el editorial, que convocábamos un concurso que se llamaba Los Jóvenes Cuentan, para toda la provincia, y realmente durante 3 o 4 años seguidos lo hicimos, y había algunos relatos, algunos cuentos, algunas cosas realmente extraordinaria. Sin embargo, esos chicos, ¿a dónde fueron? Es un desperdicio completo de haber tenido un acompañamiento. Muchos de ellos probablemente lleguen a ser escritores, pero desaparecieron, no sabemos nada. Y eran realmente, ahí vos veías unas potencialidades, pero significativas. Sin embargo, no pasó más nada. O sea que todo esto es con respecto a lo que ustedes dicen, ¿no? Bueno, estamos llegando a la conclusión del panel. Realmente ha sido sumamente fructífera la conversación, lo cual me alegra muchísimo. Al ir a los principios. Como ministro de Educación, obviamente, conoce mejor que nadie la situación de los profesores, de los docentes que no leen. Aquí en esta biblioteca hemos dado varios cursos de capacitación especialmente sobre literatura misionera, que es nuestro fuerte. Y cuando le pedíamos que nos comentara algún libro que había leído últimamente, siempre eran los pretextos, ¿no?
Sí, pero, no, pero. Quiero contarles, sobre todo a los que nos visitan, la experiencia hermosísima del bibliomóvil de esta biblioteca, la Biblioteca Pública de las Misiones. Durante 9 años tuve la suerte de acompañarlos. Íbamos a las escuelas más alejadas. La sorpresa es que cuanto más pequeña y más alejada era la escuela, más leían los chicos. ¿Y cómo hacían? Se habían buscado padrinos. Entonces le mandaban libros desde Buenos Aires o de donde fueren. Y tenían hermosas bibliotecas que no se llenaban de polvo, porque los chicos los viernes llevaban los libros a la casa y los lunes los traían de vuelta. Por ejemplo, en Montecarlo funciona un taller de títeres. Uno dice, taller de títeres, ¿qué tiene que ver? ¿Qué hacen los chicos? Llevan los libros los viernes y los lunes el que quiere comenta lo que leyó. No es obligación. Creo que habría que reimplantar en los profesorados de enseñanza primaria el tema de leer por placer, no leer solo por obligación. Y lo mismo en las escuelas. Volver a la biblioteca del aula, porque he visitado hace poco tiempo una escuela secundaria que tiene una hermosa biblioteca que queda casi a una cuadra, oscuridad, no tiene luz suficiente y encima humedad. Esa biblioteca no existe prácticamente. Entonces, hay problemas subyacentes que nunca se tocan, de los cuales no se habla con respecto a la lectura. Bueno, lo que quería comentar sobre todo era la experiencia del bibliomóvil, porque el bibliomóvil no solamente lleva libros en donación, sino que coronamos la jornada del día, ya sea matutina, vespertina, incluso nocturna, con largas mesas y los libros que lleva la biblioteca para que cada chico elija el que quiera. Hay fotos que lo grafican subido por ejemplo, en una hamaca, en un sub y baja, tirado en el pasto, y no como antes, hay que leer de esta forma y no de otra. Y entonces no es cierto que los chicos no leen. Es decir, una verdad a medias, una mentira a media. No leen porque no están motivados, porque no tienen buenos libros, porque las bibliotecas escolares solo tienen los libros de estudio, enciclopedias, etc. Habría que empezar a atacar esos problemas, nada más. Y jerarquizar más la función del maestro, pagarle mejor, te quiero decir, jerarquizar la figura del maestro. Un maestro que tiene los problemas que tienen nuestros maestros, chau pichi, no va a transferir ninguna pasión. Tampoco es culpa que el maestro no lea. Si cobra, ¿cuánto le pagaba vos, maestro?